Hola a todas, mi nombre es Valeria Franulit, yo soy la nutricionista y hoy quiero presentarles este gran tema que se llama nutrirse y alimentarse para lograr el bienestar, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿qué veremos el día de hoy? Para que tengan claro qué es lo que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Lo primero me voy a presentar, voy a hacer una breve descripción de mí para que me conozcan. Luego vamos a revisar algunos conceptos. Luego veremos algunos nutrientes con sus funciones y también dónde se encuentran estos nutrientes. Y finalmente intentaremos responder esta gran pregunta que es cómo lograr el bienestar, ¿ya? Bueno, entonces me presento, yo soy Valeria Franulit, soy nutricionista, tengo experiencia en atención de pacientes y promoción de salud, atiendo de forma online y presencial ya hace unos 6 años, así que tengo bastante experiencia en esto. Además, contarles que tengo un curso de posgrado en educación continua de obesidad, ya en la Sociedad Chilena de Obesidad, y también un curso de actualización en alimentación y nutrición vegetariana en el Instituto Universitario Vive Sano. Bueno, eso soy yo. Y entonces quiero plantearles acá cuál es el objetivo de esta presentación, de este gran webinar, que es principalmente sensibilizar sobre lo que significa nutrirse y alimentarse correctamente y su impacto en la salud de las personas. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta presentación. Bueno, y veamos algunos conceptos entonces. Primero, ¿qué es el bienestar? ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que definir. Y según la Real Academia Española, esta palabra viene del bien y estar, ¿ya? Es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Además se define como una vida holgada, abastecida, de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Y también está definido como el estado de la persona en el que se le hace sensible un buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. ¿Sí? Entonces podemos pensar que este bienestar está compuesto por varias aristas, ¿verdad? Tenemos que tener un bienestar físico, un bienestar material, bienestar profesional, bienestar emocional, un bienestar social, espiritual, y ahí podemos empezar a incorporar bastantes aristas más, educacional, económico, etc. Pero vamos a empezar a enfocarlo un poco hacia la presentación del día de hoy y vamos a hablar entonces cómo conseguir más bien el bienestar en salud, ¿ya? Para ir ya enfocándolo. Y aquí tenemos 4 pilares que yo considero los más importantes, que es muy importante, que valga la redundancia, es muy importante tenerlos presentes para comenzar a encontrar este bienestar, ¿ya? Que es la alimentación, el ejercicio, la hidratación y el descanso. Esos 4 pilares, entonces, tienen que estar sí o sí presentes si es que queremos comenzar a trabajar en este bienestar. Bueno, y adentrándonos entonces en este pilar de la alimentación, tenemos que empezar a preguntarnos entonces sobre los nutrientes, porque alimentación, en este sentido, equivale a nutrientes, ¿ya? Entonces, si pensamos, los nutrientes hay millones y los vamos a calificar en macronutrientes o nutrientes más grandes y los micronutrientes o los nutrientes más pequeños, ¿ya? De los macronutrientes hay 3. Están las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y de los micronutrientes, ahí se encuentran todas las vitaminas y todos los minerales.
vamos a empezar a verlos, vamos a ir definiendo algunos de estos, porque podríamos estar el día completo, pero les va a ir haciendo sentido a medida que vayamos avanzando. Entonces, de los macronutrientes, de estos nutrientes grandes, como les comenté, uno de ellos son las proteínas, ¿ya? Las proteínas existen de origen vegetal y de origen animal, ¿ya? Las de origen vegetal son principalmente las legumbres, y las de origen animal podemos encontrar los pollos, el pavo, la carne de vacuno, de pescado, el huevo, el pescado, los lácteos, etcétera, ¿ya? ¿Por qué es importante consumir proteínas? Porque es el principal sustrato de la musculatura y además cumple con infinitas funciones. Yo acá les puse algunas, las más importantes. Por ejemplo, las proteínas son estructurales, forman parte estructural de las células, de los tejidos, de los órganos. Además, cumplen funciones en nuestro sistema inmune, son muy importantes para poder definir nuestro sistema inmune. Nuestras hormonas, las hormonas básicamente son proteínas, ¿ya? Entonces, para tener un buen sistema hormonal, necesitamos tener una buena cantidad de proteínas en nuestro cuerpo. Neurotransmisores en nuestro cerebro también se conforman por proteínas, entre muchísimas otras funciones, ¿ya? Bueno, otro macronutriente son los carbohidratos, ¿ya? Muchas personas le tienen miedo o prefieren no consumir los carbohidratos o más bien le hacen una cruz a los carbohidratos. Sin embargo, acá les voy a demostrar que los carbohidratos son muy importantes, ¿ya? Efectivamente, son el azúcar natural de los alimentos, pero son nuestra principal fuente de energía, ¿ya? También participan en muchísimas funciones y solo algunas participan, perdón, en la construcción de moléculas. Son muy importantes. También sirven mucho para la conservación de las proteínas, que lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces ya van viendo que todos los nutrientes están unidos entre sí y se necesitan unos a otros, ¿ya? Y además ayuda al metabolismo de las grasas, que también son súper importantes. Tenemos que pensar que sin los carbohidratos nuestras células no van a funcionar porque son la principal fuente de energía. Entonces, sí debemos consumir carbohidratos, pero lo más importante es que debemos definir qué tipo de carbohidrato y qué cantidad es la necesaria para cada una de nosotros. Bueno, y el tercer macronutriente son las grasas, también muy importantes para nuestro organismo. Existen también de origen animal y de origen vegetal, ya, por ejemplo, de origen animal tenemos las carnes, tenemos los pescados, y de origen vegetal están las paltas, las aceitunas, los frutos secos, los aceites, las semillas, etcétera, ¿ya? Son una molécula indispensable para nuestro organismo, muy importante, y también cumple con infinitas funciones, solo algunas de ellas son nuestra principal reserva energética, ¿ya? Súper importante para poder vivir ante algún momento de ayuno, ante algún momento en el que no tengamos acceso a algún alimento, o simplemente para poder reaccionar ante algún evento en cualquier minuto del día, básicamente, ¿sí? También son estructurales, también son parte importante de la formación de las células, de las moléculas, de los órganos, de los tejidos, ¿ya? Sirven mucho también para el transporte de moléculas, ¿ya? De todo tipo de transporte que necesite nuestro organismo. Tiene funciones hormonales, ¿ya? Nuestras hormonas, sobre todo las femeninas, actúan gracias a que contenemos grasa en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. Y también nos sirve mucho para regulación térmica, ¿sí? Entonces, al igual que con los carbohidratos, las grasas son muy importantes, pero debemos definir la fuente de la cual las consumimos, el tipo de grasa que consumimos y la cantidad de grasas que consumimos. Pero son fundamentales para nuestro vivir, ¿sí?
Y hablando de los micronutrientes ahora, de estos pequeños nutrientes, las vitaminas y los minerales, no me voy a detener en cada uno de ellos porque son millones. Existen las vitaminas A, B, C, D, E, la vitamina K, y también los minerales son muy importantes y hay un montón. Está el fósforo, el hierro, el potasio, el cobre, el zinc, el sodio, etcétera. Pero para que podamos ir entendiendo un poco cada uno de estas vitaminas y minerales, lo que hice fue ordenarlos y les voy a mostrar entonces a continuación grupos de alimentos y qué vitaminas, minerales, nutrientes, macronutrientes, micronutrientes tienen estos grupos de alimentos para que vayan viendo cómo conseguir el bienestar a través de todos estos nutrientes. Y entonces vamos a hablar de una frecuencia de consumo. Esto va a ser como un puzzle, como les traté de mostrar acá. Tenemos que saber qué comer, cuánto comer, cómo comerlo y cada cuánto comerlo. Y todo eso ir encajándolo. ¿Ya? Está todo súper unido. Entonces, vamos a partir con las frutas. ¿Ya? Las frutas se recomiendan, por lo general, entre 2 a 3 porciones al día. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque tienen vitaminas. Las principales vitaminas que encontramos en las frutas son la vitamina A, la vitamina B y todos sus subtipos, la vitamina C. También hay hartos minerales como el potasio, el hierro, el magnesio. También las frutas se caracterizan por tener propiedades antioxidantes y por tener un súper buen aporte de fibra, ¿ya? Por lo general se habla que un ser humano adulto debería consumir aproximadamente 25 gramos de fibra al día y los chilenos en promedio consumimos 10 gramos de fibra al día. Entonces, ¿cómo poder aumentar esta fibra? Una de las formas es consumiendo harta fruta y vamos a ver ya pronto que con las verduras también vamos a poder aumentar ese consumo de fibra, ¿ya? Un tip, acá un consejo importante que les quiero dejar es intentar comer las frutas lo más enteras posible. ¿Y esto por qué? Se van a preguntar ustedes. Y es porque la fibra es una mallita que tiene la fruta, ¿ya? Y si yo voy a licuar o a exprimir esta fruta, esa mallita se rompe. Por lo tanto, ya la cantidad de fibra que voy a consumir no es la misma y esta fibra me ayuda mucho para poder controlar la cantidad de azúcares y de grasas que se absorben en mi organismo. Entonces es muy importante que haya fibra. Entonces, cuando yo la exprimo o la licúo en el fondo, voy rompiendo esta fibra. ¿Ya? Entonces, como consejo ahí, tratar de consumir siempre las frutas lo más enteras posibles. Pasando ya al segundo grupo de alimentos, las verduras. Las verduras se recomiendan 2 platos al día, ¿ya? Sí, 2 platos. La idea es que estos platos sean bien abundantes y las principales características de las verduras es que también tienen muchas vitaminas, como la vitamina A nuevamente, todos los subtipos de la vitamina B, la vitamina C, la vitamina K. Tenemos minerales como el hierro, el calcio, el zinc, el potasio nuevamente. También, al igual que las verduras, que las frutas, perdón, tienen propiedades antioxidantes y se caracterizan por la gran cantidad de fibra que tienen, ¿ya? Y en este caso, lo que yo recomiendo es intentar que el plato de verduras siempre se vea lo más colorido posible. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, las verduras de hojas más verdes, sobre todo más oscuras, son muy ricas en hierro, ¿ya? El hierro sirve mucho para el transporte del oxígeno en nuestra sangre, ¿ya? Y, por ejemplo, si la combinamos con verduras más rojas, más amarillas, las cuales son más ricas en vitamina C, la vitamina C ayuda a la absorción del hierro, entonces se complementan. Y es por eso que es muy importante que los platos de ensalada y los platos de verdura sean bien coloridos, porque todas las vitaminas y minerales
al actuar en conjunto, actúan mucho mejor. Bueno, los lácteos. Acá entro quizás en un grupo un poco más controversial. Hay personas que hablan de que los lácteos no son muy buenos. La verdad es que bajo mi punto de vista yo promuevo bastante el consumo de lácteos. De hecho, yo personalmente recomiendo unos 2 a 3 porciones de lácteos al día. ¿Y por qué? Porque son productos que son muy ricos en proteína, que como pudimos ver, eran muy importantes para nuestro organismo. También son la principal fuente de calcio, ¿ya? La verdad es que hoy en día las personas tienen una expectativa de vida mucho mayor a que hace muchos años atrás. Es decir, hoy estamos viviendo, por ejemplo, hasta los 95 años, siento que antiguamente las personas, el ser humano vivía hasta los 35, 40. Por lo tanto, necesitamos alimentar a nuestros huesos para que nos acompañen hasta esos 95 o la edad que vivamos. ¿Ya? Y la verdad es que con el calcio que obtenemos de la leche materna cuando somos lactantes, no nos alcanza para acompañarnos hoy con la expectativa de vida que tenemos. Entonces es muy importante ir consumiendo calcio a lo largo de la vida, ¿ya? También los lácteos, la mayoría son ricos en probióticos. Los probióticos son muy importantes para nuestra salud intestinal, ¿ya? Y también puse ahí con un asterisco la vitamina D, porque la vitamina D es una vitamina que luego de la pandemia está muy baja en nuestro organismo por lo general, ¿ya? La vitamina D se obtiene principalmente del sol, y como durante la pandemia estuvimos casi todos súper encerrados, se nos disminuyó bastante. La vitamina D es muy importante para nuestro organismo, para la salud ósea, para evitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Y entonces, con todo esto que pasó, que finalmente se empezó a disminuir en la mayoría de los chilenos, sobre todo, van a empezar a suplementar algunos lácteos con vitamina D. Entonces van a hacer un producto que va a ser una muy buena fuente de vitamina D. ¿Sí? Y acá un consejo, intentar que siempre los lácteos sean bajos en grasa y sin azúcar añadida. Ojalá lo más naturales posible. Bueno, pasando ya al grupo de las legumbres las recomiendo 1 a 2 veces por semana, ¿ya? Son un grupo de alimentos muy rico en fibra, muy rico en proteínas, ¿ya? Y muy ricos en hierro, ¿ya? Hay muchas personas, por ejemplo, que no consumen alimentos muy ricos en hierro y entonces las legumbres pasan a ser una excelente fuente de hierro, ¿sí? Acá algunos consejos: intentar no agregarle cecinas, tratar de consumirlas lo más naturales posible, porque a diferencia de las carnes, por ejemplo, que también son muy ricas en proteína, las legumbres son un alimento muy rico en proteína, pero que no tiene la grasa de origen animal, ¿ya? Entonces, evitar agregarle la cecina. Y lo otro, comentarles que son muy versátiles, las podemos consumir como guiso, como ensalada, como hamburguesa, como hummus, como pasta, la podemos consumir de muchas formas. De hecho, hay personas que las ocupan en repostería, como utilizando, por ejemplo, la harina de alguna legumbre para hacer un queque, para hacer algún tipo de pan también. Así que hay que darle una vuelta y tratar de empezar a usar un poquito más las legumbres. Los pescados. Bueno, los pescados yo los recomiendo 1 a 2 veces por semana, ¿ya? Acá algunas características: son muy ricos en proteínas y también en grasas buenas como el omega 3, ¿ya? El omega 3 sirve mucho para el desarrollo de nuestro cerebro, eh, también para nuestra visión, ¿ya? Y para mantener los niveles de colesterol adecuados en nuestra sangre, ¿sí? Y acá como consejo, intentar no consumir los fritos. ¿Y esto por qué? Porque cuando los freímos, todas estas grasas buenas que tiene el pescado ya dejan de existir básicamente. Entonces tenemos que tratar de siempre consumirlos al horno, a la parrilla, a la plancha, al vapor, cualquier tipo de preparación que ojalá no sea frita.
Vamos por las carnes rojas. Las carnes rojas yo también las recomiendo como máximo 1 o 2 veces por semana, ya principalmente porque a pesar de que existen cortes bajos en grasa, igual las carnes rojas de por sí tienen muchas grasas saturadas. Por lo tanto, con 1 a 2 veces a la semana es suficiente para poder obtener las proteínas que nos entregan. El hierro, la verdad que las carnes rojas es uno de los principales productos que nos entrega hierro. Y también la vitamina B12, ¿ya? Las carnes rojas son, al igual que con el hierro, uno de los principales productos que nos entrega la vitamina B12. Y es por eso que muchos vegetarianos o las personas que dejan de consumir carnes rojas se deberían suplementar con vitamina B12 en la mayoría, ya que es una vitamina muy importante para nuestro organismo, controla varios metabolismos, el metabolismo de los azúcares, también los neurotransmisores en el cerebro, por lo tanto, tiene que estar presente, ¿ya? Y si no es a través de las carnes rojas, sería importante evaluarse entonces para saber si es necesario suplementarse. Y acá como consejo, tratar elegir cortes bajos en grasa. Ya podría ser la posta negra, la posta rosada, el lomo liso, el filete, entre otros. Bueno, y finalmente quise poner los líquidos, que a pesar de que no son un nutriente, considero que es fundamental para lograr este bienestar, ¿ya? Em, por lo general, en un adulto se recomiendan alrededor de 2 litros de líquido al día. ¿Y por qué? Básicamente porque es la principal fuente de hidratación, ¿ya? Nuestro organismo es más de un 80% líquido, por lo tanto, para que funcione de forma correcta, para que todo nuestro metabolismo funcionen bien, debe nuestro organismo tener ese 80% o más. Y la verdad es que si va pasando el día con calor, si voy haciendo deporte, me voy moviendo, me voy deshidratando, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tratar de consumir estos 2 litros al día para mantener ese estado óptimo de hidratación en mi organismo, ¿ya? Y acá como consejo, para que lo sepan, el té, el café, el mate y las bebidas colas en general no hidratan, ¿ya? Todos estos productos tienen o bien cafeína o teína, que son productos diuréticos y que en el fondo no llegan a nivel celular para controlar y nivelar niveles de hidratación, sino que se van directo a los riñones y hace que funcione. Entonces, en exceso, de hecho, podrían deshidratarnos, ¿ya? La principal fuente de hidratación, entonces, que yo recomiendo es el agua. Idealmente puede ser agua saborizada, pueden ser aguas de hierba, pero todo que sea en base a agua, ¿sí? Bueno, y acá les quiero dejar un regalito. Esta es el resumen de la frecuencia de consumo, por si alguien en este minuto le quiere tomar una foto, quiere hacer un screenshot, para que puedan organizar su semana. Y acá está el resumen de todo entonces, que las frutas las deberíamos consumir 2 a 3 porciones al día, las verduras idealmente 2 platos al día, los lácteos 2 a 3 porciones al día. Ojalá que las legumbres sean al menos 1 o 2 veces por semana, al igual que los pescados, las carnes rojas como máximo 1 o 2 veces por semana, y la hidratación en promedio mantenerla alrededor de 2 litros al día en un adulto, ¿sí? Así que ahí, por si le quieren sacar una fotito, pueden hacerlo. Y bueno, como ya concluyendo un poco, la verdad es que esta es una de las formas principales en las que podemos empezar a acercarnos a este bienestar de salud, empezando a alimentarnos, a nutrirnos de forma correcta, a hidratarnos de forma correcta. Y esto, de todas maneras, debemos complementarlo con un buen descanso y con una muy buena actividad física. Y bueno, antes de terminar, quiero aquí dejarles un recordatorio.
Revisen siempre la parrilla programática con todas las actividades que realizamos mes a mes, ¿ya? Siempre vamos a estar realizando actividades distintas, presentaciones distintas para que puedan participar. Y si necesitan profundizar con el tema tratado, con este tema que acabamos de ver, los invito a que consulten, puede ser conmigo, con cualquiera otro de los profesionales de Humana, para poder ayudarlos. Así que ustedes simplemente pídanlo ahorita y podemos conversar abiertamente de los temas que ustedes quieran. ¿Sí? Así que eso, espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer, pero desde ya darle las gracias por su tiempo y cualquier cosa pueden agendar conmigo entonces, Valeria Franulitz, nutricionista de Humana Consultores.